Nos volvemos a comenzar en esta noche con un canto y le dejamos el lugar a nuestra hermana Viri. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que piden de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que piden de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén. Dejamos el lugar a nuestra hermana Viri. Gracias. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, porque venimos ante ti, Señor, para que nos reveles tu palabra, Señor, en este estudio, Padre. Danos un corazón dispuesto, Señor, a escucharte a ti, Señor, lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor, en tu nombre, para escucharte, Señor, para que esta palabra edifique en nuestras vidas, Señor. Gracias por las personas, Señor, que hacen posible esto, por la familia pastoral, por Adri, Señor, por Julio, Señor, por Debbie, que los utilices, Señor, para edificar tu casa, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. En esta noche yo voy a hablar del discernimiento y autoridad espiritual. En nuestras bases bíblicas, en Primera de Juan capítulo 2, versículo del 20 al 23, nos habla: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el capítulo 21 nos dice: nos es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. En el capítulo 4 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, aquí bien nos explica y nos dice la palabra, ¿no? Que pues hay muchos también falsos profetas, ¿no? Que nos dicen, que pues nos hablan de la palabra, y pues cuando conocemos, pues como que nos enamoramos de cualquier palabra, ¿no? Por aquí nos deja claro que no todo es del espíritu. Hay falsos profetas que no se les revela el espíritu, y tenemos que tener cuidado de nosotros, pues no caer y no creer en todo lo que se nos dice, sino que siempre lo que nos transmitan la palabra, pues siempre ir a la palabra de Dios, y pues ahí nos va a revelar si realmente es de Dios. Y cómo podemos saber. Siempre el espíritu contrista nuestro corazón. Entonces, pues bueno, yo lo he como, pues muchas veces vivido. Cuando hay muchas palabras, a veces te emocionan, y a veces digo, sí es del espíritu, y la verdad cuando viene del espíritu y de Dios,
pues en tu corazón lo sabes y cómo tenemos que pues experimentar eso también teniendo un corazón limpio, venir a las cosas de Dios pues con un corazón dispuesto a oírlo y entre pues todos nuestros días, día, andar, pues sujetarnos a la palabra, en orar, en ayunar, estar en las cosas de Dios. Y sabemos que así el Espíritu será revelado y tendremos un discernimiento en todas nuestras decisiones y en todo nuestro andar. Aquí también podemos ver que pues así dice, así tenemos que el discernimiento espiritual es un arma poderosa contra las falsas manifestaciones espirituales en la iglesia. Yo busqué, ¿qué es el discernimiento según el diccionario? Bueno, vamos a participar porque aquí nos han dicho que participemos, ¿no? Entonces, hice como un estudio para que participemos un poco más. ¿Alguien sabe qué es el discernimiento según el diccionario? ¿No? Bueno, yo lo busqué y el discernimiento en el diccionario dice que es un proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones. Requiere una reflexión profunda y un análisis cuidadoso en el que busca determinar cuál de las dos opciones es más acertada o conveniente para una situación en particular. ¿Alguien sabe qué es el discernimiento según el espíritu? ¿Alguien Am- nos puede decir? Es como el pesar en una balanza y saber si es de Dios o no es de Dios, precisamente. Como tener esa sabiduría del espíritu para saber si es verdad o si está bien. Sí, así es. Bueno, para mí es la facultad de comprender o saber algo por el poder del espíritu, como bien lo dijo Adi, y comprender la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. ¿Por qué se discierne por el poder del espíritu? En la primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 2 versículo 12 al 16 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Juan capítulo 16, versículo del 5 al 11, también nos revela, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llevado a nuestros corazones, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por lo cual no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Para mí los objetivos de esta clase, pues es identificar el engaño en las enseñanzas que contradice la doctrina de Jesucristo. Porque pues nosotros pues somos ovejas, ¿no? No borregos. Y en esta comparativa, yo trato de explicar que como ovejas del Señor siempre estaremos ávidos de escuchar su mensaje. Pero pues existen personas que pues ellos como saben que pues han estudiado y tienen mucha sabiduría, pues también pues usan su malicia, ¿no? Para que pues con personas lleguen con esa malicia y pues abusar de ellos tanto económicamente, que sean manipulados. El entendimiento de en la iglesia y habrá otros que sin un afán perverso concluyen en su propia ignorancia y no por el espíritu. Entonces pues tenemos que ser sabios cuando pues vamos a una iglesia, en donde nos congregamos, ser constantes en todo para poder tener un panorama de lo que es el discernimiento espiritual.
porque pues estas personas que pues a veces pueden abusar de la gente, pues nos pueden vender un escenario religioso con un mensaje muy padre, con unas corrientes teológicas y una revelación pues súper guau, y aparentemente que viene todo de Dios, ¿no? Y confunden pues a la iglesia. Y luego es por eso de que a veces las personas llegan a la iglesia y dicen, no, pues sí está bien padre. Y empiezan a ver pues muchas cosas, ¿no? Que no son como ellos pensaban. Y pues se van y empiezan a decir, no, pues es que los cristianos, no, pues se llevan como que nada más el dinero y guau, 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 ¿no? Pero es que en realidad pues no estaban bien en una iglesia donde una persona pues tenía realmente el discernimiento, ¿no? Espiritual, por sus falsas doctrinas que comparten, dividen a la iglesia y separan al hombre de Dios. Por eso pues también tenemos que aceptar la guianza del Espíritu Santo para discernir las manifestaciones espirituales, porque difícilmente podremos nosotros discernir en nuestro propio criterio. Estar sensible a la autoridad divina para ejercer el discernimiento espiritual en una vida cristiana. ¿Cómo lo podemos hacer ser sensibles a una autoridad divina que realmente tenga un espíritu? Pues en la oración, en la adoración, en ayuno, en todo lo que nos compartan, ¿no? Nosotros podemos sentir que realmente viene del espíritu sin que, pues, a veces en ocasiones, pues, no lo digan, ¿no? Sino cuando estás en la iglesia correcta, con las personas que realmente tienen realmente el discernimiento espiritual, pues en tu corazón lo sientes y vas creciendo día a día, tanto en la oración, tanto ayunando, tanto cuando te pasa pues, alguna cosa que siempre nos pasa en los momentos cuando nos acercamos a Dios. Siempre a veces la gente dice: "No, pues yo me acerqué a Dios y me pasan cosas", ¿no? Pero cuando empezamos a tener un discernimiento espiritual, concluimos bien y podemos decir: "Sí nos pasan, pero Dios sigue teniendo el control", y nos da ese discernimiento espiritual y esa madurez para saber cómo tomar todas las cosas que nos vengan, todos los ataques del enemigo, todas las cosas que nos pasen a veces por nuestras malas decisiones, por nuestro andar, porque no queremos dejar a veces cosas o ciertas cosas que no son agradables a Dios, y a veces nos empeñamos en seguir en ese mismo camino y Dios no nos quiere ahí, ¿no? Entonces nos pasan cosas, pero cuando te empieza, Dios a tratarnos y a darnos ese discernimiento espiritual, podemos comprender que estamos en un buen lugar y creciendo, ¿no? Y que todo obra para bien. Pues en esta enseñanza, pues el discernimiento espiritual debe ejercerse en la iglesia para prevenir el engaño de falsos ministros y autodenominados profetas mercaderes del evangelio que corrompen la sana doctrina de la iglesia. ¿Por qué estos personajes corrompen la sana doctrina? Pues los verdaderos hijos de Dios se caracterizan porque son guiados por el Espíritu Santo, así como pues pastores, líderes. Pues yo pienso que los verdaderos líderes, pastores, se caracterizan porque ellos están guiados por el Espíritu Santo y nos puede dar esa dirección correcta, ¿no? Que implica entre sentimientos, pensamientos y están siendo provocados por una gran, poderosa manifestación del Espíritu. En primera de Juan capítulo 2 versículo 20 también encontramos una aseveración que nos dice: pero vosotros tener la unción del Santo y conocer todas las cosas. A veces puede parecer que, pues, no es tan precisa, ¿no?, la palabra. Realmente, pues, algunos dirán: "No conocemos todas las cosas, o no conocemos todo del Señor, su palabra, sus obras o sus promesas", pero, pues, la verdad no tenemos la certeza de que deseamos hacerlo, ¿no?, porque no tomamos como la lectura del día a día, no ayunamos, y así, pues, no nos será revelada la palabra, ¿no? Por eso, pues, en este nuevo evangelio nos tenemos que realmente comprometer para, pues, que Dios nos pueda hablar y tener la certeza que el Espíritu habita en cada uno de nosotros, y así, pues, no poder,
pues caer en las falsas doctrinas. También Pablo establece en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Alguien sabe qué es anatema? Maldito. Así es maldición, reprobación y condena, es lo contrario a Dios, ¿no? Algunos ejemplos de anatema. Pues en la ley había unas que decía que no se tomara. Ah, bueno, por ejemplo, cuando Josué van a entrar a la tierra prometida, y les dice que no deben de tomar nada del anatema, o sea, porque esa ciudad estaba maldita. Ajá, En- pues podemos ver que el anatema pues es lo contrario a Dios, ¿no? Como imágenes, ídolos, altares, templos donde se promueven doctrinas contrarias al evangelio, religiones, sectas, literaturas, programas que no son aptos para niños, adolescentes, películas de terror con mensajes que desacrediten a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, música, artículos, objetos de connotación sexual, pornografía, videojuegos, páginas de internet, la magia, el ocultismo, los juegos de azar, porciones a base de plantas para limpias, la hechicería, la santería, la homosexualidad, bueno, en general el pecado, ¿no? El discernimiento espiritual entonces consiste en que es un conocimiento recibido de la unción del Espíritu y no precisamente un aprendizaje adquirido. La nueva vida se sostiene y vive por el conocimiento que ha recibido de la verdad de Dios. El discernimiento espiritual es una herramienta que nos permite diferenciar el engaño de la verdad para que esta última se preserve. Es un don que no puede ser utilizado para una exposición pública con propósitos de exhibicionismo como lucir una joya o un vehículo último modelo. Es por eso que este don que se desenmascara la falsedad, la mentira y el engaño y se patentiza la verdad que nos ha revelado. Hay tres condiciones principales que se deben cumplir para que sea otorgado el don de discernimiento. ¿Alguien sabe cuál puede ser? ¿Alguien sabe bien qué puede ser que las condiciones principales para que se cumpla y que sea otorgado el don de discernimiento? Pues estar lleno del Espíritu Santo sería una, Sí. por el Espíritu Santo. La segunda, pues yo creo que también conocer de su palabra, porque si no, ¿de dónde vamos a tener parámetro para saber? Sí, pues como yo ahí leía, decía que el poseer el don de la profecía y el que posee sabiduría y dominio propio, ¿no? Puedan ser las principales para que pues Dios nos otorgue el don del discernimiento. También pues leía que en los inicios de la iglesia primitiva, el judaísmo centró sus ataques en la figura de Jesucristo, pues se trataba de desvirtuar su divinidad. El apóstol Juan, en la primera de sus tres epístolas, destina a las comunidades cristianas de Asia Menor. Desenmascara el espíritu del anticristo. En el capítulo 2, versículo del 22 al 24, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Cada persona que se niega a la pers cada persona que se niega a la persona o atributos de Cristo puede considerarse anticristo, ya que al negar a Cristo también se está negando al Padre y está rechazando voluntariamente el don preciado de la salvación. El Espíritu Santo confirma en nuestra conciencia la verdad. En este mensaje vemos, por un lado, la unidad existente entre el Espíritu Santo y la verdad, la unidad del Espíritu y Cristo, y la unidad del Padre y Cristo. En esta última, no es posible clamar al Padre y negar al Hijo como lo hacían los judaizantes. Así tenemos que se puede llamar cristianos, pero si niegan el carácter divino de Cristo, entonces son apóstatas, herejes, anatemas y anticristos. Aquellos que niegan la unidad entre el Padre y el Hijo falsifican la verdad y se convierten en sectas falsas. ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Alguien sabe? Pues entre otras cosas, pues llevar a cabo como el poder de Dios a través de nosotros. Y digamos que orientado a la clase, si estamos ungidos con el Espíritu Santo, pues Él es el que nos va a ayudar a discernir si es de Dios o no es de Dios, lo que estemos escuchando, viendo o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, así es. La unción, pues, es dada exclusivamente para cumplir una asignación divina, ¿no? Que nos separa y nos consagra para una misión específica en la vida. ¿Cómo distinguir al Espíritu de Dios? Un criterio de verdad importante es que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha vencido en carne es de Dios. El énfasis en este verso no está en negar su divinidad, sino su humanidad. Pero ¿qué hay de aquel que niega su divinidad? En la época de la iglesia primitiva, los gnósticos presentaban este dilema. Mientras tanto, los judaizantes también dirigían sus dardos a la humanidad. Los místicos espiritualizaban la imagen de Cristo, convirtiendo su aparición en un acto fantasmagórico. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana primitiva, se mantuvo una disputa de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Algunos separaron al Cristo que ha vivido eternamente y que se despojó a sí mismo. En Filipenses 2:7 nos lo dice, de aquel que dejó sus huellas en montañas de Galilea, o sea, el Cristo histórico. En Juan 1:14 encontramos el versículo entre dos naturalezas. Lo que en verdad son guiados por el Espíritu de Dios, siempre reconocerán en Jesús al Cristo y en el Cristo a Jesús, de manera que todo aquel que niega esta doctrina es motivado por el anticristo. ¿Ustedes consideran que es importante el discernimiento espiritual en nuestros días como lo era en la época de Pablo y Juan? ¿Cuáles serían las razones? Pues porque podemos desviarnos precisamente del verdadero camino que quiere que Dios andemos, ¿no? Si escuchamos algo que no es de Dios y lo seguimos, pues ya nos estamos apartando de Dios. Sí, claro, como aquí también lo dicen, ¿no? O sea, somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿no? O sea, creo que cuando llegamos a Dios y nos empieza a dar ese discernimiento espiritual, tenemos que empezar a entender que pues ya no, o sea, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo y tenemos que esforzarnos realmente por dar ese ejemplo y ese testimonio de que ya no pertenecemos a este mundo, ¿no? O sea, la gente le dice, ah, loco, ya te lavaron el cerebro. Pero al final de cuentas, pues cuando te da ese discernimiento de Dios, entiendes que no debes agradar a la gente, ¿no? Que al final es lo más importante agradar a Él, dar testimonio que realmente tienes a Él y la gente va entendiendo poco a poco, ¿no? Que no es una locura, sino que cuando los toca también el Espíritu a ellos y Dios les empieza a dar un discernimiento, se sorprenden, ¿no? De lo que Dios puede lograr y llega a hacer en la vida de las personas, ¿no? Y tener ese discernimiento, pues es día a día esforzarnos por conseguirlo y tenerlo por siempre, ¿no? Porque también en la palabra de Dios, pues decía que también es quitado.
Aquí en Primera de Timoteo 3:16 nos dice que indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La humanidad es el sistema que prevalece en aquellos que no son de Dios, a quienes sus intereses le hacen hablar acerca de aquello que satisfacen su egoísmo y ambiciones, pero que desprecian a Dios en su noticia. En Juan 15:19 nos dice, si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece, como lo que decíamos, ¿no? De acuerdo al apóstol, el espíritu de verdad y el espíritu de error se manifiesta en la aceptación o en el rechazo de la verdad. Es que la presencia del bien, la pureza y la verdad resultan repugnantes para el mundo que desea seguir su curso interrumpidamente. En cuanto a las manifestaciones espirituales, es importante mantener la templanza para enfrentarlas y no se debe permitir que el emocionalismo absorba la razón y el buen juicio. Los que exijan el reconocimiento como profetas deben llenar los requisitos del puesto. Recordemos que el profeta de Dios es aquel que recibe con plenitud y transmite con exactitud. Su discurso no puede contradecir la palabra de Dios, ni puede servir para desunir, sino para unificar a un pueblo del Señor. Cualquier pensamiento que provoque la división entre la congregación debe ser rechazado. Nunca debemos impresionarnos por el mensajero, sino discernir el contenido de su mensaje. Debemos utilizar los criterios de verdad dados en este estudio para probar si los espíritus son o no de Dios. Principalmente debemos cuidarnos de aquellos que niegan la naturaleza propia de Jesucristo, de su expiación y sus obras. Tenemos que darnos cuenta finalmente que las fuerzas y el poder para vencer no son nuestros, sino de Dios. Sí, pues aquí nos hablan, ¿no? Que no nos debemos impresionar por los pastores ni por los que dan el mensaje, ¿no? Sino discernir realmente el mensaje para nosotros hacer un criterio de verdad y pues leer la palabra para saber que viene del Espíritu y de Dios. Principalmente pues debemos cuidarnos de pues de todas aquellas iglesias que pues a veces niegan el Espíritu, ¿no? Y pues que todo creen que es por obras. Tenemos que pues darnos cuenta que pues cuando vienen las cosas de Dios, pues nos van a traer paz. Entonces cuando oímos mensajes impresionantes, pero son vacíos, pues ahí viene la desilusión, ¿no? Porque lo que viene de Dios edifica, trae paz a nuestro corazón, es de bendición en nuestra vida. ¿Qué criterios podríamos aplicar para verificar la veracidad de un mensaje? ¿Alguien puede decirnos? Pues que vaya conforme a lo que está en la Biblia, ¿no? Porque nos tiene que compartir lo que dice la Biblia, no, no a As- lo que a su manera de él. Sí, así es. Siempre toda palabra, pues la tenemos que, como decía la pastora Paula, ¿no? Siempre eso me queda muy claro, que dice, cuando recibes una palabra, pues vete a la Biblia, ¿no? Y si está ahí, y si el mensaje viene de ahí, de la palabra, pues podemos realmente entender que es un mensaje verídico, ¿no? Y también pues como que evaluar el grado de compromiso a la obra del Señor, ¿no? La práctica cotidiana de la vida y los frutos manifestados en un ministerio, ¿no? Porque eso también pues nos va a dar la veracidad del mensaje y pues realmente que veamos todos los frutos en un ministerio, pues nos van a dar la certeza que viene de Dios, ¿no? Porque Dios da fruto en donde Él edifica.
Bueno, pues mi mensaje fue corto. Espero, pues, haya quedado claro. No sé si tengan, pues, alguna pregunta, alguna duda. Para mí, pues, esta palabra, este estudio del discernimiento y autoridad espiritual, pues, en mi corazón ha dejado mucho, ¿no? Porque a veces en ciertas circunstancias, y más en estos días, que me pasaron algunas cosas en un solo día, yo decía: "Ahora sí me voy a sentar con Dios y voy a decirle, a ver, ¿qué pasa, Señor?", ¿no? Y cuando se lo pregunté, me dijo: "Pues, ¿qué no te he dado el discernimiento? ¿Qué no te he dado el entendimiento y te he hecho entender que todo lo que pasa es para bien y todo a su tiempo, pues, pasará y obrará para bien?". Y yo dije: "Ay, sí es cierto", ¿no? Y viene la paz, y entonces es cuando me da el discernimiento en mi corazón y digo: "Sí, es verdad", ¿no? Cuando tienes un discernimiento espiritual, trae paz a tu corazón, y pase lo que pase, pues sabemos que Dios tiene el control y que todo obra para bien, ¿no? Entonces, pues, no sé si alguien tenga, pues, alguna duda, algún comentario, algo que extender en este estudio. Sí, yo. Bueno, levanté mi mano ahora sí ya hasta el final, muy bien. Sí, yo les iba a comentar que sí, a mí se me hace también súper importante, también para la iglesia, ¿no? Porque entre todos, digo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí, si comentáramos algún caso de que, no sé, hay un nuevo hermano que predica cualquier cosa, y entre nosotros nos diríamos, no, pues es que eso no es de Dios, la Biblia no dice, o sea, como que esa es la importancia también como de la familia de la iglesia. Y por otro lado, yo no sé, si ustedes conozcan o Fanny, que ya tenemos tiempo en el Evangelio, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando era un poquito más chica que Debbie, había un cantante que era mexicano, creo, pero vivía en Estados Unidos. Y a mí me gustaban mucho sus cantos y todo, y la verdad es que sí me llenaba y decía, ay, qué bonitos. De hecho, en cuando vimos lo de las pruebas, les puse un canto aquí en el Zoom antes de empezar la reunión de él. Y a mí me gustaba mucho y su testimonio de que él había sido pues también ebrio y etcétera, como que me llenaba mucho. Pero resulta que después cuando ya estábamos casados, Julio y yo, que escuchábamos la radio cristiana, él salía y lo que tú comentabas, ¿no? Pedía y pedía dinero y que manden sus donaciones, a ver quién va a dar tanto y no sé qué. Y bueno, pero eso pon tú, ok, necesitaban para algo y pues quien quisiera dar, daba, ¿no? Pero ya después sacó que una rosa, que quien quisiera llevar una rosa y que la iba a bendecir y la guardaras en tu cartera y que con eso ibas a tener abundancia y no sé qué. Entonces nosotros, me acuerdo que nosotros decíamos, eso no es de Dios. O sea, y viene a lo que acabas bueno, lo que nos dijiste de la Biblia, ¿no? O sea, si alguien les enseña, que decía Juan, si alguien les enseña otra cosa que no está aquí, pues no es. Y entonces me acuerdo que nosotros y pues también platicábamos precisamente con mi mamá de que pues ahora él estaba así como que en esas ondas pues de amuletos, porque es un amuleto, ¿no? Sí, Pues no era de Dios. sí, lo más triste, bueno, yo cuando llegué a Oaxaca y que, pues, no estaba muy metida, igual una vecina me dijo: "Ay, aquí anda uno que se sabe la Biblia, de pe a pa". Entonces te la dice y te da unos versículos bien increíbles, pero, pues, después te pide dinero, así es que, pues, no vayas a caer, ¿no? Y entonces, pues, yo decía: "Ay, no inventes", ¿no? O sea, yo ya conocía de Dios por mi mamá, pero, pues, no mucho, ¿no? Entonces yo decía: "Pues sí, cualquiera me puede impresionar", ¿no? Y la verdad es que sí, al principio cualquiera me impresionaba, ¿no? Y yo decía: "Ay, no, cuánto sabe", y guau. Y la verdad es como, pues, también aquí lo decíamos, o sea, si uno no está en la lectura, en el ayuno, en la oración, pues, fácilmente sí puede venir cualquiera como a deslumbrarte, ¿no? Y tú así como que caes así redondita, y luego tienes decepciones y, pues, te alejas, ¿no? Dices: "No, pues ya", ¿no? O sea, ya
ya mejor no, porque a lo mejor todos van a ser iguales, ¿no? Todos van a compartir el mensaje y pues no, no es el real, ¿no? Pero pues creo que Dios te va llevando cuando eres elegido, escogido, pues Dios va obrando en tu vida, ¿no? Te va encaminando hacia lo de Él, ¿no? No hacia una iglesia, no hacia un pastor, ¿no? Sino donde Él te va a edificar, donde Él va a hacer pues la obra, ¿no? Lo que Él comienza en ti lo perfecciona, ¿no? Como dice su palabra. Pues no sé si alguien más. Ah, bueno, yo sigo, ahí sí. Digo, un caso extremo de esto es que hay veces que, por ejemplo, en este caso de este cantante, igual y mucha gente lo seguía, porque desde ya tenía muchos años, ¿no? Entonces ya como que era figura, ¿no? Pública. Y pues lo siguen y pues caen en ese error también, ¿no? De que decir, si él lo dice, pues es que está bien, y no, no estaba bien. Y bueno, ya un caso extremo, no sé si se acuerdan que ahora sí que el siglo pasado hubo un suicidio colectivo en Estados Unidos porque había una iglesia de un hombre que se llamaba Waco, creo que el lugar. Y el hombre resulta que, pues sí, no dudo que les hablara porciones de la palabra de Dios, pero tenía hijos con todas las jovencitas de ahí. Ay, no. Ajá, que Dios les había dicho que fueran sus esposas y ya eran como un gueto, como una mini ciudad. Y total que pues empezaron a salir las cosas de control, ya no sé bien cómo estuvo, pero el caso es que todos se suicidaron. Entonces imagínense esta, ¿no? Pues esa ceguera Sí, espiritual, ¿no? Y la gente lo seguía porque él era su líder, pero pues no estaba, ahora sí que estaba más perdido el de adentro que el de afuera, dices, no, pues sí es, este, pues muy complicado llegar a lugares donde realmente no tengan el discernimiento espiritual, porque pues pueden estropearle la vida a las personas, o sea, pareciera que algo tan simple, ¿no? Ay, no hay el discernimiento, pero sí realmente es algo es sumamente, espiritual, ¿no? Ujú, sí, sí, o sea, que puede cambiar la vida de la gente. ¿no? Tal vez. Sí, pues Pero no. bueno, era todo. Si alguien más quiere agregar algo. Sí, amén, yo. Bueno, yo creo que es muy importante el pedir o sea, una cosa es, digamos, yo, por ejemplo, entendí así como que era el discernimiento que nosotros como cristianos tenemos de elegir entre el bien y el mal, a el discernimiento que ya es del Espíritu, porque ya cuando tú disciernes tienes la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué conlleva a tener como nosotros cristianos la unción del Espíritu Santo? Llevar una vida, porque aquí en la palabra lo dice, ¿no? O sea, ya cuando tú tienes el Espíritu Santo y la unción, ya vienen los dones y el discernimiento del Espíritu, pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo pues tiene que habitar en una vida en santidad, en una vida recta, como dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué conlleva estar aquí en el mundo, pero no ser del mundo? Pues es buscar la comunión directamente con Dios, ¿no? Porque entonces ahí sí vamos a diferenciar entre los falsos profetas y como ahorita en la actualidad las iglesias ya están optando por llevar como enseñanzas totalmente diferentes a lo que está en la Biblia. Muchas veces como por conveniencia de que, ay, pues sí, vamos a hacer esto y monetaria, ¿no? Porque muchas iglesias ya lamentablemente ahorita ya lo hacen como negocio, no tanto para compartir la salvación que nosotros pues tenemos al venir a Cristo, sino ya como que más otras cosas como monetarias. Ahora también en las iglesias se ve mucho del que llegan los pastores y ya empiezan a profetizar, a expulsar demonios y para esas cosas sí como que es como lo que nos comentaban, ¿no? Que hay iglesias donde tiran, donde sanan, y eso pues no viene así como que tú lo veas que vienen que sea de Dios, ¿no? O sea, y sí tenemos que tener nosotros como que mucho cuidado en aceptar o en
en ver, ¿no? O sea, de que si es de Dios o no es de Dios. Entonces yo digo que sí es muy importante también tener conocimiento de la Biblia, de todo lo que está aquí, lo que nos dice día con día y llevarlo a cabo, pero tener también la sabiduría que viene de Dios para discernir entre esas cosas si están bien o están mal, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy, muy importante nosotros como el diario vivir de que estemos pidiéndole a Dios su guianza y que nos pueda dar de su unción y del Espíritu Santo para que pues podamos discernir entre estas situaciones que pues sí son importantes tanto para espiritualmente para nosotros como personas y para la iglesia también. Sí, la verdad es que sí, yo cuando conocí a la pastora Paula, pues yo le decía que estaba en una iglesia donde cuando decían que el espíritu se manifestaba, te tiraban, ¿no? Y ella me dijo, no, o sea, búscalo en la Biblia, ¿no? Ahí no dice. Entonces cuando empecé a entender que pues sí, todo tenemos que escudriñar la palabra, ¿no? Y si no está en la palabra, pues no es de Dios. Y sí es real, o sea, porque pues uno se deja llevar y dice, no, pues sí, sí es de Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que Jorge decía, ay, no, pero si es que yo no siento, ¿no? Y hasta dice, ya mejor me voy a tirar para que, pues, pertenecer, ¿no? Encajar. Y cuando conocimos a la pastora, así nos dijo, no, no, la verdad es que no. Y sí dijimos, chin, ¿no? O sea, la verdad es que a veces uno se deja llevar y no escudriña la palabra, ¿no? Te lo crees así todo. Y sí, la verdad es que para que, exactamente como bien lo dices, ¿no? El tener ya el discernimiento y el espíritu, pues es también el día a día, pues nuestras cosas sean agradables a Dios, ¿no? Para seguir creciendo en ese discernimiento espiritual. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que compartir. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches. ¿Alguien Bueno, más quisiera dar algún testimonio? Hermana Mari, hermana María Eugenia. Amén, Julio. Amén. Pues gracias a Dios porque Dios nos permite seguir aprendiendo más, pero nosotros con el tiempo que ya no somos unos niños, nosotros ya conocemos la palabra, se nos ha educado a través de todo este tiempo que la palabra es fiel y verdadera. Todo está en escrito, todo está allí. A nosotros no se nos puede engañar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una sana doctrina. Bendito sea el Señor, porque Él es el que ha obrado y nos ha guiado. Nosotros podemos ver a través de otras iglesias lo que está pasando. Y es como dicen, sí, muchas veces ahorita las iglesias se están metiendo todas esas cosas. ¿Para qué? Para atraer a las almas, ¿verdad? Pero cuán delicado es porque esas almas están enseñando mal, no van a tener una salvación verdadera como la que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ha permitido a través de los tiempos el entender y el comprender que Dios es el que hace las cosas y Dios es el que obrará en cada vida de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Nosotros debemos de siempre estar alertas y esto siempre se nos dijo, ¿verdad? Debemos de estar alertas siempre, siempre en todo tiempo para que no seamos engañados, porque bien dice la palabra que aún los escogidos van a ser engañados. Entonces nosotros le damos gracias a Dios porque Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que guía en todas estas clases, es el que ha obrado a través de cada uno de los que hemos dado las clases. Entonces, es muy bonita la palabra del Señor. Siempre se nos decía que había cosas más allá, ¿no? Y sí es cierto, Dios nos ha permitido, en todo travesía que nosotros hemos tenido en el caminar del Señor, nos ha mostrado grandes maravillas, grandes cosas. Entonces, es muy bonito, pero sí debemos siempre estar alertas a lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Y nosotros debemos de seguir buscando día a día al Señor y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe y nos lleve de su mano, que Él sea el que no nos suelte. Ese es mi opinión.
Amén, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Maru. ¿Alguien más quiere participar? Digo, somos poquitos, pero Pues ya nada más queda más. hermana, Amén. adelante. Amén. Adelante. Amén. Soy la hermana Mari. Ana, Sí, hermana, sí escuchamos. sí la escuchamos. Bueno, yo creo que lo más importante de esta clase es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aún con fallas, con errores, el Espíritu Santo está con nosotros por su misericordia. Y lo dice claramente la palabra, que no debemos de contristarlo, ¿verdad? Para que nosotros, pues buscando su rostro del Señor, pues tengamos ese regalo grande, ¿no? De ser bautizados en el Espíritu Santo. Y independientemente de esto, pues la palabra del Señor es clara. Él quiere que vivamos en santidad. Y pues hay muchos testimonios, ¿no? ¿Cuántos de la iglesia de Morada de Paz fuimos bautizados en el Espíritu Santo? Yo recuerdo que más de 50. ¿Y cuántos aún conservamos ese regalo que el Señor nos prestó porque el Espíritu Santo le pertenece al Señor? Y yo creo que muchas veces lo has dicho tú, Julio, el que hable en lenguas, que hable, que levante sus manos y glorifique al Señor. Pero yo creo que el Señor es cuando ve el corazón humillado, contrito, delante de su presencia, y Él es el que usa y da ese poder, porque dice la palabra que recibimos poder de lo alto. Nadie es bueno, nadie es perfecto, pero la misericordia del Señor es más grande. Él es el que nos llena de su Santo Espíritu. Y pues si el que tiene el Espíritu de Dios y habla en lenguas, pues que lo hable. Y dice el Señor también que hay quien discierne lo que están hablando. Y decía siempre la hermana Paulita, solo Dios sabe porque aquí no ha levantado alguien que dé la traducción de la lengua. Pero hemos aprendido a través de los cursos que el mismo Espíritu de Dios te hace sentir cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y hay veces nos negamos tanto nosotros, inclusamente, yo lo digo por mí, ¿no? No queremos humillarnos, postrarnos, declarar que el Señor es todo y nuestras carnes más fuertes. Entonces esa carne es la que no nos deja sentir ese gozo, esa presencia, no deja sentir cuando el Espíritu de Dios se derrama en cada persona de cada uno de nosotros. Y si nosotros quisiéramos y nos doblegáramos ante Cristo, como decía la sierva del Señor, la iglesia tendría poder. Pero muchas veces escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra en nuestra vida. Yo le doy gracias por esto al Señor y yo sé y recalco otra vez, la misericordia del Señor es grande. Y más de 50 fuimos bautizados y gloria a Dios por el que lo ha conservado, porque también se pierde por nuestras actitudes. Y decía la hermana Paulita, el Espíritu de Dios es como el carro de un motor. Si tú no oras con tus errores, fallas, no buscas a Dios, ¿qué pasa? Si un carro no tiene aceite, no camina. Si el Espíritu Santo no tenemos oración, ¿cómo se va a manifestar? Entonces creo que tenemos una gran enseñanza del Señor por medio de sus siervos y cada uno de nosotros, hermanos, decide si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, si queremos ser usados por el Espíritu Santo, si queremos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios, para que cuando compartamos la palabra, si Dios nos permite, salga con poder, porque el Señor respalda su palabra, pero ¿cómo sale de mi boca? Con poder. Gloria a Dios, hay muchas cosas que el Espíritu de Dios nos da y bendito sea el Señor por esta clase porque Él nos conoce y nos está hable y hable cada rato. Que Dios les bendiga y eso es lo que yo puedo decir. Amén.
Amén, hermanos. Pues bueno, ahora sí que esta clase de discernimiento y autoridad espiritual, pues en muchos contextos, en muchas aristas, ¿no? Porque iniciamos, Oviri nos llevó en el andar hasta aquella persona que no reconoce todavía al Señor Jesucristo como Salvador. Y pues también en nuestra vida, si leemos nada más Hebreos 5:14, yo cuando leí este versículo y en algún momento en alguna de las predicaciones lo tocamos, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, el discernir, el tener los sentidos ejercitados, aquellos que hacen algún tipo de ejercicio, ¿no? Que, es constante, hay que ejercitarlo. Si uno quiere tener músculos grandes, si quiere tener una figura esbelta, pues hay que ejercitarse, ¿no? Los que hacen ejercicio saben de lo que estoy hablando, tienen que alimentarse bien, tienen que estar ejercitando, en algún momento tienen que cargar peso, tienen que tener buen cardio. Entonces, aquí vemos que los sentidos ejercitados, y en este caso, para discernir el bien y el mal. Entonces, ahí no solamente basta decir, ya tengo al Espíritu Santo. Nos ayuda, sí, y es un buen principio, pero ahora hay que estar practicando, ejercitándonos. ¿Y cómo? Pues ya también lo platicaron en el transcurso de la palabra y con los ejemplos que ustedes pusieron, ¿no? Pastores que probablemente a lo mejor por un beneficio económico engañan a la gente o por seguir queriendo que vayan a su iglesia, pues tienen falsas promesas, ilusionan a la gente, y al largo del tiempo, pues la persona sale engañada y frustrada porque dice uno, ¿habrá sido Dios que en verdad me habló o solamente fue el sentir en ese momento? Hasta eso tenemos que llegar a tener los sentidos bien ejercitados para discernir el bien del mal y pues bueno, nos daría muchas clases, ¿no? Muchas clases en este tenor, en este tema. Pero hermana Viri, gracias, que Dios te bendiga, que ahora que Dios te siga utilizando y pues la palabra, ¿verdad? La palabra nunca regresará vacía y pues gracias a los hermanos que están conectados, poquitos, pero no importa, el sentir es el mismo, es el único en nuestro Señor Jesucristo y pues somos bendecidos por la palabra que escuchamos y también hay que instruir, hay que pedirle, ¿no? Que los hermanos que también están en este chat y pues todos tienen la facultad de conectarse, muchas veces no digo que el amor porque la misma palabra dice que en algún momento estando ahí arriba, vamos a ver a las personas a lo que quizá no se congregaban y que van a tener ese amor para Dios y allá arriba vamos a tener una sorpresa, ¿no? No digo que no se congregue, hermano, porque también está la instrucción de congregarse. Entonces, pero habla más de un amor y un discernimiento, que si tenemos amor y un discernimiento, pues también nos lleva a participar, a congregarnos, a hablar finalmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias hermana, gracias hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración y terminar con esta clase. Bendito Padre, gracias te damos por la vida que nos has prestado el día de hoy, que nos has permitido, bendito Señor, reunirnos, estar aprendiendo más de tu palabra. Te pido, mi Señor, que el Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos que están presentes y aquellos que no se pudieron conectar, bendito Padre, que tú estés con ellos, tú sabes los motivos, tú sabes las situaciones que están pasando y te pido, bendito Señor, que les pongas en su corazón el hacer como el querer de buena voluntad. Quizá tengan algún problema el día de hoy, bendito Señor, te pido que tú pongas tu poderosa mano, que los ayudes, que les des el discernimiento, la inteligencia y sabiduría para que ellos puedan abordar ese tema, esa situación que están pasando y que con tu sabiduría infinita, bendito Señor, ellos lo resuelvan, bendito Padre, porque sabemos que tus planes no son los mismos que nuestros planes, bendito Señor.
y tú los tienes mejor trazados y sabes, bendito Señor, qué tienes para cada una de nuestras vidas. Probablemente hoy estamos pasando una situación y no sabemos, bendito Señor, hacia dónde nos quieres llevar, pero sabemos y confiamos, bendito Señor, que el Espíritu Santo nos guiará y nos dará esa victoria, pero también ese discernimiento para tener estos sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Te damos gracias, bendito Señor, por la vida que tú nos das. Yo te pido, bendito Padre, que nos hagas descansar si hubiese alguna dolencia, alguna necesidad, que tú también se lo suplas a mis hermanos. Sabemos que nosotros, bendito Señor, tenemos que erguir porque tu redención viene y hay que confiar en ti, bendito Señor. Construir nuestra casa en esa roca firme, en esa roca sólida, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, nos redarguya día con día con tu palabra y también con el diario hacer. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues amén, hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos escuchando el próximo viernes y pues